Bienvenidos a Factor Sorpresa. El día de hoy te estaré presentando el resumen del 30 de agosto al 3 de septiembre, así que quédate con nosotros. ¡Comenzamos! En otras noticias, pero que también involucra a China, resulta que durante el brote temprano del COVID, o también conocido como virus del PSC, algunos chinos valientes tomaron fotos y las enviaron a medios de comunicación extranjeros, en particular a The Epoch Times, para exponer la verdadera situación en China. Como resultado, muchas de estas personas han sido acusadas y encarceladas por el gobierno chino. El Departamento de Estado en los Estados Unidos ha expresado su preocupación por 11 ciudadanos chinos. Estos fueron detenidos por proporcionar información relacionada con la pandemia a la edición en chino del The Epoch Times durante más de un año. El Departamento de Estado dijo al periódico que están subrayando constantemente la importancia de la información independiente, transparente y basada en hechos sobre COVID-19. Y pidió a Beijing que libere a estos periodistas detenidos por informar la verdad. Estos 11 individuos son todos seguidores de Falun Gong, un grupo de fe brutalmente perseguido por el PSC desde 1999. La atrocidad que el Partido Comunista cometió contra los practicantes de Falun Gong ha sido espantosa. El régimen copió algunas de esas tácticas en su persecución contra los uigures en los últimos años. Ya hemos hablado de esto anteriormente. Es un tema totalmente escabroso. Entonces, queda claro que el Partido Comunista Chino controla estrictamente la información relacionada con la pandemia, sus duros bloqueos y las verdaderas cifras de infección y números de muertos. El partido mantiene su legitimidad mediante la manipulación de las opiniones públicas. Toman el control total de los medios de comunicación en China continental y suprimen todo lo que pueda manchar la imagen del partido. Demos un vistazo al sistema de justicia de China. Resulta que Beijing canceló la comparecencia ante el tribunal programada para los detenidos el 19 de agosto. A Xian Yeji, el abogado de uno de los detenidos, se le ha impedido defender a su cliente desde mayo. La periodista ciudadana Xiang Chan, que publicó videos en las redes sociales que detallan el impacto del brote de Wuhan, fue declarada culpable en diciembre por provocar peleas y provocar problemas, y fue condenada a 4 años de prisión. Uno de los cargos dijo que Zhang era culpable de realizar o dar entrevistas más bien a los medios de comunicación extranjeros, tales como Radio Free Asia y The Epoch Times, ya que ella, y abro cita, creó maliciosamente una exageración sobre la neumonía por coronavirus de Wuhan, causando un impacto negativo entre una amplia audiencia. Sí, Zhang fue castigada por haber influido en las opiniones públicas en la dirección opuesta planteada por el PSC. Según se informa, Zhang ha perdido casi la mitad de su peso corporal y actualmente pesa menos de 90 libras debido a la huelga de hambre parcial que inició desde su arresto en mayo del año pasado. Ahora, hablemos sobre el último vuelo de evacuación del Reino Unido con tropas y personal diplomático que partieron de Kabul el sábado 28 de agosto, poniendo fin a los 20 años de presencia británica en Afganistán. Las fuerzas británicas sacaron a unos 14,000 ciudadanos británicos y afganos de la capital en las últimas 2 semanas. El primer ministro Boris Johnson dijo que la naturaleza de su compromiso en Afganistán puede haber cambiado, pero sus objetivos para el país no. Johnson afirmó que el Reino Unido ahora utilizará herramientas diplomáticas y humanitarias para preservar los logros de los últimos 20 años y brindarle al pueblo afgano el futuro que se merece. El sábado, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que unos 300 estadounidenses seguían varados en Kabul, esperando ser rescatados. Tenga en cuenta que esos eran estadounidenses en Kabul. Simplemente no sabemos cuántos ciudadanos estadounidenses permanecen fuera de la capital. El jueves pasado, Blinken dijo que la administración cree que hasta 6,000 estadounidenses estaban en Afganistán cuando comenzó la evacuación a mediados de agosto. Esta nueva estimación fue casi la mitad de la cifra previamente reportada por la Casa Blanca, que estaba entre 11,000 y 15,000 ciudadanos. No se dio ninguna explicación sobre por qué había estas grandes discrepancias entre las dos estimaciones. Un asistente del Senado que participó en una sesión informativa del Departamento de Estado le dijo el miércoles a la CNN que todavía quedaban alrededor de 4,100 estadounidenses en el condado en comparación con los 1,500 sugeridos por Blinken un día después.
El asistente dijo que será difícil recuperar los 4.100 restantes porque no están ubicados en Kabul ni sus alrededores, que es a donde podrían llegar los esfuerzos de evacuación. Volviendo a los asuntos domésticos en Estados Unidos, el huracán Ida está destruyendo varias partes de Luisiana. Más de 1 millón de ciudadanos en toda la región se han quedado sin electricidad y al menos 64,000 más se quedaron sin energía en el vecino estado de Mississippi. Ida aterrizó cerca de Port Fourchon. Luisiana, alrededor de las 12:50 p.m. tiempo del este del domingo, con vientos máximos sostenidos de 150 millas por hora. Luego, giró hacia el norte sobre la región sureste durante las siguientes 10 horas. Después, ese mismo día, el Servicio Meteorológico Nacional NWS emitió una rara emergencia por inundación repentina para el área de la costa sur del área metropolitana de New Orleans. Una emergencia por inundación repentina es el tipo más alto de alerta emitida por inundación. El NWS dijo que la combinación de marejada ciclónica y lluvia estaba creando una situación que amenazaba la vida y que la gente debía trasladarse a terrenos más altos. El 28 de agosto, un día antes de la llegada de Ida, el gobernador de Luisiana, John Edwards, advirtió que Ida podría ser la peor tormenta que azota a su estado en 170 años y la peor desde el huracán Katrina. Katrina golpeó a New Orleans y las áreas circundantes hace 16 años, matando a unas 2,000 personas y desplazando a decenas de miles más. Por último, el oficial de policía del Capitolio, el teniente Michael Byrd, reveló su identidad después de 8 meses del fatal tiroteo de Ashley Babbitt durante los disturbios del 6 de enero en el Capitolio. Se produjo una semana después de que la USCP lo absolvió de los cargos federales por el incidente. Byrd apareció en NBC News la semana pasada en una entrevista exclusiva para defender sus acciones el 6 de enero. Antes de la entrevista, Byrd, un veterano de la Fuerza Aérea de 35 años, nunca había sido identificado oficialmente como el oficial que disparó contra Babbitt. Cuando se le preguntó qué pensaba que estaba haciendo Babbitt, el oficial respondió que creía que ella representaba una amenaza para la Cámara de Representantes. Byrd dijo que una vez que cerraron la puerta donde se hizo el disparo, quedaron atrapados donde estaban. Si los manifestantes pasaban, estarían en la cámara de la Cámara y sobre los miembros del Congreso. Byrd dijo que se enteró ya muy noche ese día que la persona a la que le disparó era una mujer o que estaba desarmada. El asesinato de Ashley Babbitt ha sido muy controvertido. Es cuestionable si el oficial del Capitolio podría justificar su uso letal de la fuerza contra un violador desarmado. A pesar de haberse escondido desde el incidente, Byrd ya había sido identificado en Internet sin confirmación oficial y recibió amenazas de muerte. El viudo de Babbitt, Aaron, que ha estado pidiendo una investigación justa sobre la muerte de Babbitt, se burló de la declaración de Byrd. En una entrevista con Tucker Carlson en Tonight, Aaron dijo: "Ni siquiera quiero escucharlo hablar sobre cómo está recibiendo amenazas de muerte y está asustado. He recibido amenazas de muerte desde el 7 de enero, 2, 3, 5, hasta 10 veces al día". El abogado Terry Roberts, que representa a la familia Babbitt, calificó su muerte como una emboscada. Roberts dice que la familia Babbitt se está preparando para presentar una demanda de 10 millones contra Byrd y la policía del Capitolio. En el condado de DeKalb, Georgia, salieron a la luz nuevas irregularidades en las papeletas de voto ausentes de las elecciones del 2020. DeKalb tenía alrededor de 62,000 votos ausentes emitidos en buzones. Sin embargo, más del 70% de ellos fueron contados y certificados, a pesar de violar los requisitos estatales de cadena de custodia. La ley de Georgia establece que las papeletas de voto ausente colocadas en buzones serán transportadas inmediatamente al registro del condado por parte del equipo de recolección. El equipo de recolección es responsable de firmar un formulario de transferencia de boletas, indicando el número de boletas recogidas y la hora en que se recogieron. Luego el registrador del condado o una persona designada firmará el formulario después de recibir tales boletas. Y se preguntarán, ¿cómo es que se violó el requisito de la cadena de custodia en el condado de DeKalb? Bueno, pues casi la mitad de las boletas electorales ausentes fueron documentadas como recibidas por el registrador de elecciones un día después de que fueron recolectadas.
Recordemos que se supone que esto debe suceder inmediatamente después de su recolección. En otra cuarta parte de las papeletas de voto en ausencia recolectadas, no se registró el tiempo de recepción. ¿Por qué se contaron y certificaron las boletas cuando hubo claras violaciones de la ley estatal? El número total de votos ausentes en violación del condado de DeKalb solo es de aproximadamente 44,000. En comparación, Biden ganó el estado de Georgia por un margen de 12,000 votos de los 5 millones emitidos. Eso es un margen mínimo de 0,2%. Así que tales anomalías, por supuesto que importan. La abrumadora cantidad de boletas ausentes o boletas enviadas por correo observadas en las elecciones del 2020 en todo el país han causado tantos problemas y esto simplemente se demuestra que el sistema electoral no está preparado para procesar una gran cantidad de papeletas de voto en ausencia correctamente. Tradicionalmente, las papeletas de voto ausente solo estaban diseñadas para ciudadanos que radicaban fuera del país. Así que hasta que cada estado no establezca medidas nuevas y suficientes para asegurar la integridad del voto ausente, el impulso del voto por correo a nivel nacional no puede justificarse, a menos que desee ver el mismo caos en noviembre del 2020 repetido en futuras elecciones. Ahora, veamos una actualización rápida sobre la auditoría de Arizona. Mientras el Senado está revisando el borrador del informe de auditoría, el Procurador General Mark Brnovich ha determinado que la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa está violando la ley estatal al no cumplir con la citación del Senado. Brnovich ordenó al Condado de Maricopa que cumpliera y entregara sus enrutadores electorales o que renunciara a la ayuda estatal y con esto el condado perdería alrededor de 700 millones al año. Brnovich le dio a la Junta del Condado 30 días para resolver la violación. El Condado de Maricopa ha respondido que está al tanto de la decisión del fiscal general y que los miembros de su junta se reunirán con sus asesores legales y decidirán el camino apropiado a seguir. Ahora cambiemos al portavoz del Pentágono, John Kirby. Él también hizo comentarios ayer sobre los estadounidenses que quedaron atrás. Sin embargo, contrariamente a las declaraciones de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, Kirby dijo que no está claro cuántos quedan. También usó la palabra varados para describir la situación. Durante un intercambio con una periodista la semana pasada, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que es irresponsable decir que los estadounidenses están varados. La palabra varado significa que los estadounidenses quieren salir del país pero no tienen los medios. Kirby dijo, y cito, no es muy diferente a como lo hacemos en otras partes del mundo. Añadió que el gobierno va a estar más en los carriles diplomáticos y económicos y que en este momento el Pentágono realmente no ve una participación militar. Y bueno, ¿no es el uso de las fuerzas militares una forma mucho más rápida, más poderosa y proactiva de sacar a los estadounidenses? Independientemente, la administración Biden optó por negociar con los talibanes a través de incentivos diplomáticos y económicos en el futuro. El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, dijo que es posible que la administración brinde asistencia financiera a los talibanes y que se brinde asistencia económica y para el desarrollo a largo plazo si los talibanes mantienen las promesas hechas a Estados Unidos, incluido el paso seguro para estadounidenses y afganos. Es una muy buena noticia para la organización terrorista. Los talibanes no solo no enfrentan consecuencias por romper el acuerdo de retiro, sino que también podrían ser pagados por los Estados Unidos usando a los estadounidenses varados en Afganistán como moneda de cambio. Sin embargo, los mensajes de texto entre comandantes militares estadounidenses y ciudadanos privados durante los últimos días de los rescates cuentan una historia completamente diferente. Michael Young es un ex soldado de las Fuerzas Especiales y corresponsal de guerra. Trabajaba con redes independientes y el ejército para evacuar a los estadounidenses varados. John habló de una escena desgarradora. Esto pasó durante el fin de semana, cuando el ejército se preparaba para salir de Afganistán el 30 de agosto. Un grupo de estadounidenses, una mujer y 3 niños, agitaban sus pasaportes y gritaban, «Soy estadounidense». Fueron abandonados en el aeropuerto de Kabul mientras los oficiales militares les decían que habían terminado con las evacuaciones. Estamos abandonando ciudadanos estadounidenses.
respondió con frustración el domingo el coronel del ejército asignado a la 82ª División Aerotransportada en una serie de mensajes de texto con Michael Young. Mientras los soldados se preparaban para salir de Kabul, estos estadounidenses se dispersaron a casas seguras para evitar ser capturados. John escribió un correo electrónico mordaz a un mayor del ejército cuyo equipo había intentado coordinar el rescate antes de abandonarlos. En uno de los mails, John dijo: "Ustedes dejaron ciudadanos estadounidenses en las puertas del aeropuerto de Kabul. Les esperaban 3 aviones vacíos pagados por voluntarios. Tú y yo hablamos por teléfono. Te dije dónde estaban. Te di sus imágenes de pasaporte y mi correo electrónico y números de teléfono y los dejaste atrás". También agregó: "Los llevamos a la puerta y el ejército de los Estados Unidos falló por completo diciendo: 'Oh, no podemos hacerlo porque el Departamento de Estado nos dice que no podemos hacerlo'". El senador Ron Johnson expresó su preocupación en una carta el lunes al Pentágono de que los estadounidenses habían sido abandonados a sabiendas y de forma voluntaria. Llamó a la retirada un fracaso abismal, exactamente lo contrario de un éxito extraordinario. Johnson dijo, cito: "Lo que hemos estado escuchando de las personas que trabajan en la evacuación es completamente diferente del giro optimista de la administración". El senador cuestionó si la administración de Biden simplemente estaba engañando al público. Por otro lado, en la Cámara, los demócratas bloquearon el martes el proyecto de ley de Mike Gallagher que buscaba imponer nuevas obligaciones a la Casa Blanca y a los líderes militares. La medida requiere que la administración y el ejército de Biden envíe informes diarios al Congreso sobre la cantidad de estadounidenses atrapados en Afganistán. También compromete a las tropas estadounidenses en Afganistán, hasta que todos los ciudadanos estadounidenses que quieran irse puedan hacerlo. Esta también insta al presidente a no reconocer a la organización terrorista talibán como el gobierno legítimo. Ayer los congresistas se reunieron en la primera sesión desde el atentado terrorista cerca del aeropuerto de Kabul que mató a 13 soldados estadounidenses. Los demócratas rechazaron silenciosamente la moción al negar a los republicanos hablar sobre la legislación. Este fue el segundo fracaso del proyecto de ley en la Cámara. El 24 de agosto, los legisladores fueron convocados a una sesión de emergencia para votar sobre la legislación de infraestructura de los demócratas, la resolución presupuestaria de $3,5 billones. Al principio de esa sesión, Gallagher presentó una moción para suspender las consideraciones sobre el acuerdo de infraestructura y, en cambio, considerar la votación sobre la extensión del plazo de retiro de Afganistán. Los demócratas rechazaron rápidamente la propuesta. Gallagher y otros miembros republicanos abordaron el fracaso de su segundo intento. El congresista dijo que la semana pasada demócratas y republicanos tuvieron la oportunidad de evitar que la administración retirara las tropas en la arbitraria fecha del 31 de agosto. Él dijo: "A puerta cerrada, eso es exactamente lo que muchos demócratas dijeron que querían". Ellos rechazaron a la administración, suplicaron y suplicaron al presidente que abandonara la fecha de salida, pero ¿es que entonces los demócratas no tienen el valor o voluntad de decir esto abiertamente bajo la mirada del público estadounidense? Definitivamente deben carecer de sinceridad en las palabras de traer a todos los estadounidenses de vuelta a casa. Y bueno, pasando a asuntos nacionales, resulta que el Chase Bank tuvo un cambio radical. El banco se disculpó por la carta de cancelación de las tarjetas de crédito del teniente general Michael Flynn y ahora dice que cometieron un error. Flynn publicó una imagen de la carta en su grupo de Telegram el domingo, donde decía que Chase estaba cerrando sus tarjetas de crédito porque continuar la relación crearía un posible riesgo de reputación para la empresa. El banco también advirtió que otras cuentas con un nombre o dirección diferente también podrían cerrarse. ¿A esto se le llama un error? El banco estaba cancelándolo a propósito. Pero las cosas rápidamente retrocedieron. Flynn tiene un gran grupo de seguidores. En Telegram tiene más de 280,000 seguidores. La noticia de la cancelación se volvió viral. Eso supondría un riesgo real para la reputación del banco. 2 días después de que se envió la carta, Chase se acercó a Deep Blaze y le dijo que había cambiado de rumbo. Esto es lo que le dijo al banco.
Nos hemos puesto en contacto con nuestra cliente para informarle que cometimos un error y nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto haya causado. Pero esperen, todos pensábamos que Michael Flynn era el cliente del banco. ¿Por qué decía nuestra en la declaración? The Blaze examinó esto. De hecho, Flynn no dijo que la carta de Chase estaba dirigida a él en su correo. Solo acusó a Chase de, cito, perseguir a mi familia y a mí. El nombre del destinatario estaba tachado en la carta. The Blaze tomó algunas medidas extraordinarias para tratar de resolver esto. Ampliaron la sección borrada, ajustaron el contraste y filtraron el negro. Notaron que las letras a la izquierda de Flynn no parecen ser Michael o Mike, sino que pueden ser parte del nombre de Lori, quien es la esposa de Flynn. No podemos confirmarlo al 100%, pero si es cierto, el banco estaba cancelando a una ella en la familia de Flynn, que posiblemente sería su esposa. El general Flynn agradeció a todos por su inquebrantable apoyo. Dijo, si Chase tuviera algún sentido común y hubiera pensado seriamente en el entorno actual, en lugar de atacar a mi familia debido a nuestras opiniones políticas diferentes, debería crear de inmediato un fondo para los miembros del servicio asesinado recientemente y trágicamente y para los miembros de la familia que quedaron atrás. Esto se refería a todo el tema de Afganistán, ¿cierto? Y después continuó, créanme, el corazón y el alma de Estados Unidos nunca se romperán. Nosotros, el pueblo, prevaleceremos. Comencemos hablando sobre el PSC que sigue condicionando al gobierno de los Estados Unidos para cooperar en cualquier asunto que involucre a los dos gobiernos. Esta vez, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, le dio a John Kerry, encargado del clima, una lista de indicaciones de que los Estados Unidos deben seguir si la administración Biden quiere que Beijing coopere con asuntos del cambio climático. Actualmente, Kerry se encuentra en la segunda etapa de su viaje por Asia para tratar y negociar temas sobre el cambio climático. El 1 de septiembre, Kerry y Wang tuvieron una reunión virtual y discutieron la relación bilateral en materia de cambio climático. Durante la conversación, Wang externó las supuestas preocupaciones políticas generales del Partido Comunista Chino y advirtió a Kerry que la cooperación climática entre China y Estados Unidos no se puede separar de un contexto más amplio de las relaciones chino-estadounidenses. Wang aprovechó para culpar a los Estados Unidos del deterioro de la relación entre ambos países, pidiendo que dejaran de ver a China como una amenaza o como un rival. Ahora, recordemos que los diplomáticos del PSC han adoptado una postura más dura, o diríamos más hostil, desde que entró la nueva administración. De hecho, este estilo es apodado la diplomacia del guerrero lobo. En una reunión virtual celebrada en febrero, organizada por el Comité Nacional sobre las Relaciones entre Estados Unidos y China, pudimos ver esta postura claramente cuando el responsable de la política exterior de China, Yang Jiechi, advirtió a la administración Biden que no cruzara la línea roja de Beijing. Y bueno, entre sus demandas, el PSC le pide a Estados Unidos que no infrinja la soberanía de China en las conflictivas regiones de Xinjiang, Tíbet y Hong Kong. Y es que varios gobiernos occidentales, incluyendo a los Estados Unidos, han denunciado al PSC por sus violaciones a los derechos humanos en estas tres regiones, especialmente por la detención de más de 1 millón de uigures en Xinjiang. Incluso estas mismas peticiones se le habían enumerado al secretario de Estado Antony Blinken días antes, cuando Wang y Blinken discutieron por teléfono la cooperación bilateral sobre el tema de Afganistán. La declaración oficial del Departamento de Estado dice que Kerry y Wang discutieron los esfuerzos bilaterales y multilaterales para elevar los objetivos climáticos y abordar la crisis climática mundial. Según un informe, Kerry le pidió a China que tomara medidas adicionales para reducir las emisiones. Evidentemente, esta declaración no mencionó las peticiones de Wang a Estados Unidos. Algunos miembros del Congreso expresaron su preocupación por los esfuerzos de Kerry al intentar conseguir la cooperación del PSC en materia de cambio climático. Uno de ellos fue el republicano de mayor rango en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, quien advirtió que Kerry no debería vincular las necesidades energéticas de Estados Unidos con el régimen chino. Él dijo, y cito,
Las acciones para abordar las preocupaciones climáticas no pueden beneficiar el trabajo forzado y no pueden vincular nuestras necesidades energéticas y cadenas de suministro a la República Popular China. Ni el enviado especial Kerry debe confiar en la palabra de un régimen genocida con un historial de ignorar los acuerdos internacionales. También dijo, no debemos sacrificar nuestros valores ni olvidar el historial de compromisos fallidos con el PSG. Y esto, amigos, aplica para todos. Apoyar un régimen genocida, ya sea desde tener negocios con el gigante asiático hasta apoyar su dictadura o incluso consumir sus productos, nos hace separarnos de los más altos valores. ¿O tú qué opinas? Este es el momento en el que puedes detenerte y darle me gusta a la emisión de hoy, así como suscribirte si aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto para así poder llegar a más personas cada vez. Muchísimas gracias. Continuamos. En otras noticias, el abogado John Pierce, que representa a 17 acusados de participar en la violación del Capitolio del 6 de enero, ha desaparecido. Según los informes, Pierce está enfermo. Sin embargo, circulan diferentes versiones sobre su enfermedad y se desconoce su paradero. Según una presentación judicial del 30 de agosto sobre el estado de Pierce y su posible impacto en el caso de uno de sus defendidos, el asociado del bufete de abogados de Pierce, Ryan Marshall, le dijo al tribunal el 25 de agosto que Pierce fue hospitalizado con COVID-19 y fue conectado a un ventilador y se encontraba inconsciente. Sin embargo, poco después de que la noticia se hiciera pública, otra persona anónima se acercó al NPR y le dijo que Pierce no tenía COVID. La fuente sugirió que el abogado podría haber estado sufriendo de deshidratación y agotamiento y tenía síntomas relacionados con el COVID. El colega de Pierce, Brody Womack, contó una historia similar. Le dijo a The Business Insider que al parecer Pierce parece haber estado sufriendo de deshidratación y agotamiento en relación con su incansable trabajo en nombre de sus clientes, incluidos los muchos acusados que representa en relación con las protestas del 6 de enero del 2021 en el Capitolio. Marshall ha estado haciendo acto de presencia en lugar de Pierce en las audiencias y procedimientos judiciales. Marshall dijo el 26 de agosto que no ha tenido ningún contacto directo con Pierce, pero uno de sus amigos cercanos le dijo al asociado que Pierce estaba enfermo con COVID-19 y después otro dijo que no. El abogado, que normalmente publica en Twitter varias veces al día, no ha tuiteado desde el 20 de agosto. Otros informes dijeron que varios números del teléfono de bufete de abogados de Pierce, Bainbridge PC, han sido desconectados. La historia de Pierce parece algo extraña. Durante al menos 10 días, desde el 20 de agosto hasta el día de la presentación judicial, el abogado había desaparecido de las redes sociales y no informó a su propio bufete de abogados sobre su condición. De un momento a otro, Pierce parecía haber perdido toda capacidad para comunicarse y su bufete de abogados no parece saber su paradero. De lo contrario, Marshall podría haber verificado y confirmado su condición. El propio Marshall no es un abogado con licencia. Entonces, ética y legalmente no puede representar a los clientes de Pierce. Así que como resultado, los casi 20 casos relacionados con el incidente del 6 de enero están paralizados. El 1 de septiembre, con un fallo de la Corte Suprema profundamente dividido, entró en vigor una ley en Texas que prohíbe la mayoría de los abortos. El Tribunal Superior votó 5-4 y denegó una apelación de emergencia de más de 20 proveedores de servicios de abortos y otros que buscaban bloquear la aplicación de la ley. Los demandantes argumentaron que la ley era inconstitucional a la luz de la decisión de 1973 de la Corte Suprema en el caso Roe vs. Wade. La ley de Texas prohíbe a los médicos realizar abortos a menos que no puedan encontrar un latido. Los ciudadanos privados pueden demandar a los proveedores de servicios de aborto y a cualquier persona involucrada en facilitar abortos. Para aliviar la carga financiera de presentar una demanda, según la ley, cualquier persona que demande con éxito a otra persona recibirá al menos $10,000 por cada aborto con la que la otra persona haya ayudado. La legislación es definitivamente un golpe devastador para los proveedores de servicios de aborto en Texas. Muchos de ellos dijeron que no seguirán practicando abortos si la ley entraba en vigor. El senador estatal Brian Hughes, un republicano que patrocinó el proyecto de ley, lo llamó
la legislación pro vida más poderosa en la historia de Texas y dijo que servirá de modelo para el país. En la decisión de la Corte Suprema, el presidente del Tribunal Supremo, el magistrado John Roberts, se posicionó del lado de los progresistas, pero fue insuficiente para revertir la decisión mayoritaria. El aborto demuestra ser uno de los temas sobre el que los jueces de la Corte Suprema tienen opiniones profundamente divergentes. Algunos dicen que la votación en el caso subraya el fuerte impacto de la muerte que sucedió el año pasado de la magistrada liberal Ruth Bader Ginsburg y por consecuencia el nombramiento de la magistrada conservadora Amy Coney Barrett. Si Ginsburg hubiera permanecido en la cancha, hubiera exigido 5 votos para detener la ley de Texas. Cada uno de los 4 jueces que discrepan de la mayoría escribió declaraciones separadas expresando su desacuerdo con el fallo. Sin embargo, el mayor problema siempre ha sido el país. Este está profundamente dividido sobre temas de aborto. La mayoría de los liberales y progresistas categorizan el aborto como un derecho de la mujer, pero el aborto es una cuestión moral. Cuando la sociedad se desplaza hacia la izquierda, cuanto más y más estadounidenses se apartan de una visión bíblica del mundo, aunque algunos de ellos todavía afirman ser cristianos o católicos, están cada vez menos atados por las doctrinas. Pero las doctrinas de creencias rectas, como el cristianismo o el judaísmo, establecen un código moral para guiar la conducta humana. Cuando la gente deja de reconocer que el aborto es una cuestión moral, con las escuelas y toda la sociedad normalizando la práctica, se vuelve extremadamente difícil para ellos ver lo que está mal. Esperamos que Texas establezca un modelo nacional para el país. Ahora hablemos sobre la corrección política y las mediocres producciones de Hollywood, que sin duda generan un cierto sentimiento de decepción. Sin embargo, dentro de todo este circo aún quedan algunos buenos cineastas y actores. El director de cine y guionista Paul Schrader es uno de los que se levantan contra la cultura de cancelación. Schrader escribió y coescribió guiones para 4 películas dirigidas por Martin Scorsese, tales como Taxi Driver, Raging Bull, La Última Tentación de Cristo y Bringing Out the Dead. También dirigió la película de 1980 American Gigolo, protagonizada por Richard Gere como acompañante masculino, y la película del 2017 First Reform, que trata sobre un ministro protestante que con su fe lucha mientras se desempeña como pastor en el norte del estado de Nueva York. First Reform le ha valido a Schrader una nominación al Oscar al mejor guión original. En una entrevista del 2020 con Deadline, el director habló sobre su participación en un torneo de póker 2 veces por semana en Zoom llamado Club Quarantine, que contó con estrellas de Hollywood. Se le preguntó a Schrader si todavía estaba activo en este grupo, a lo que respondió que no, que lo habían echado del club, pero luego se había unido a otro, pero que también lo habían echado a ese. El director explicó, y cito, todo tiene que ver con la corrección política. Dice que no había conocido a esas personas anteriormente, pero que una de ellas se sintió ofendida por algo que él dijo. El director no reveló lo que dijo exactamente para ser cancelado, pero dijo que cancelar es tan contagioso como el virus Delta. Si tu amigo dice, están diciendo cosas terribles sobre mí que no son ciertas, tienes miedo de salir en su defensa porque podrías contraer ese virus también. La nueva película de Schrader, The Car Counter, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia, de hecho, justo hoy, 2 de septiembre. Oscar Isaac protagoniza la película como un ex interrogador militar que se convirtió en apostador, mientras que Tiffany Haddish y Willem Dafoe aparecen en papeles secundarios. Para evitar una controversia indebida antes del lanzamiento de The Car Counter, Schrader dijo que está fuera de Facebook hasta que salga su película. Comenzamos con una noticia de la que tengo una ligera sospecha que no les sorprenderá. Resulta que el pasado miércoles 1 de septiembre, el portavoz talibán, Zabiullah Mujahid, declaró al periódico italiano La Repubblica que China es su principal socio, ya que representa una oportunidad fundamental por su disposición a invertir y reconstruir su país. El portavoz elogió a Beijing como su principal socio y financista. Esto a medida que el grupo terrorista avanza en su gobernanza nacional. Sin embargo, un tema que podría tener un tanto preocupado a los talibanes es el tema del dinero,
ya que Estados Unidos impidió que el grupo tenga acceso a miles de millones de activos afganos en cuentas bancarias estadounidenses y, por su parte, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional suspendieron la financiación a Afganistán. Así que los talibanes han decidido recurrir al PSC, que una vez anunciada la retirada de Estados Unidos, mostró su disposición a tejer vínculos con el grupo terrorista, aunque todavía le falta reconocer formalmente al régimen talibán. El portavoz dijo que los talibanes están muy interesados en la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, a la vez que enalteció la inversión actualmente inactiva de China sobre un proyecto de desarrollo de una mina de cobre en el país. Mujahid agregó, y cito, China es nuestra puerta de entrada a los mercados de todo el mundo. Por su parte, Abdul Salam Hanafi, un miembro de alto rango del equipo negociador de los talibanes, llamó a China el amigo confiable de Afganistán y expresó su deseo de apoyar y participar activamente en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Hanafi prometió que los talibanes no permitirían en absoluto que ninguna fuerza amenace los intereses chinos. Mientras tanto, el régimen chino se ha comprometido a ayudar a Afganistán gobernado por los talibanes. El miércoles pasado, en una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo que el control de Afganistán por parte de los talibanes es una nueva página en la historia del país y aseguró que continuarán brindando la máxima asistencia para una pronta realización de paz y la reconstrucción de Afganistán. Otro gran evento de esta semana fue, por supuesto, el final de la guerra de 20 años en Afganistán. El último vuelo militar estadounidense salió de Kabul alrededor de las 3:30 p.m., hora del este, el lunes 30 de agosto. La Casa Blanca y el Departamento de Estado dijeron que entre 100 y 200 estadounidenses se quedaron atrás mientras el Pentágono dijo que no sabía sobre este número. Ni la retirada ni la prolongada guerra de 20 años estuvieron cerca del éxito. Honestamente, podría ser categorizado como un fracaso, y es que en realidad tiene muchas razones para hacerlo. Pero hoy queremos tener una discusión sobre los costos de las guerras terroristas que comenzaron después de los ataques del 11 de septiembre. En septiembre del 2012, la administración Bush dijo que la guerra contra Irak costaría unos $200.000 millones, pero resulta que eso ni siquiera cubriría la mitad de los pagos de intereses. La Universidad de Brown lanzó un proyecto de costos de la guerra hace unos 10 años para estudiar las deficiencias percibidas en la forma en que el gobierno mide la guerra de peaje en los Estados Unidos. Los costos presupuestarios totales y las obligaciones futuras de las guerras posteriores al 11 de septiembre son de aproximadamente 8 billones. Esto incluye más de 2 billones gastados por el Departamento de Defensa, 1 billón en pagos de intereses, aproximadamente divididos en partes iguales entre los 8 conflictos de Irak y Afganistán, y más de 2 billones en las obligaciones futuras de atención médica hasta el 2050. Guerras de terror posteriores al 11 de septiembre, sus costos totales son de 8 billones, gasto del Departamento de Defensa, 2,1 billones de dólares, pagos de intereses, 1 billón dividido equitativamente entre las guerras de Irak y Afganistán. Obligaciones de atención médica, 2.2 billones hasta el 2050. Estados Unidos ha gastado más de 2 billones de dólares en la guerra de Afganistán. Eso es 300 millones al día durante 2 décadas. En cuanto a los costos humanos, cerca de 1 millón de personas murieron en las guerras terroristas, incluidos más de 7.000 miembros del servicio estadounidense, más de 200.000 militares y policías locales, cerca de 390.000 civiles y 300.000 combatientes de oposición. Ahora tomemos en cuenta que murieron más civiles que combatientes terroristas. El resto son en su mayoría tropas aliadas, periodistas y trabajadores humanitarios. Tanto las estimaciones de costos humanos como financieros del estudio son cifras conservadoras y no se tuvieron en cuenta los efectos posteriores a las guerras, como la pérdida de agua y las enfermedades relacionadas con la guerra. 8 billones es una cifra realmente grande para una persona de la vida cotidiana, pero si realmente quieres visualizarlo, hay una forma. Según la profesora Linda Vilmos de Harvard, quien ha encabezado el trabajo para calcular los costos financieros, ella dice que si tuvieras billetes de $1,000, 1 millón tendría 4,3 pulgadas de alto, 1,000 millones tendría 360 pies de altura, que es aproximadamente la altura de la Estatua de la Libertad.
$1 billón tendría 67 millas de altura y 8 billones serían más de 500 millas, aproximadamente la mitad de la longitud de la costa de California. Recuerden, están usando billetes de 1000, no de 100. La razón por la que no ha sentido este costo es porque las guerras se han financiado mediante deuda en lugar de impuestos. El gobierno de Estados Unidos ha pedido prestado el dinero para la lucha en las guerras y los estadounidenses han estado pagando los intereses durante las últimas décadas y bueno, estarán pagando durante las próximas. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Bueno, pues el proyecto Cost of War dice que los contribuyentes estadounidenses ya gastaron cerca de $1 billón en pago de intereses. Si Estados Unidos se hubiera retirado el año pasado, el costo de los intereses de la guerra en Afganistán podría haber aumentado $2 millones para el 2030 y a $6,4 billones para el 2050. Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses en realidad pagan impuestos más bajos ahora que antes que comenzaran estas guerras. El profesor Bilmes dijo que si los votantes no piensan en cómo pagan por esto, es fácil que las guerras continúen durante mucho tiempo. Las tasas de interés también han estado en mínimos históricos desde la crisis financiera del 2008, lo que ha permitido al gobierno de Estados Unidos continuar financiando la guerra contra el terrorismo a través de la deuda. Si las tasas llegaran a subir a un promedio histórico del 5,5%, la cantidad de intereses y los costos futuros de la atención médica se dispararían. Blime sospecha que el gobierno podría incumplir sus obligaciones con los veteranos si esto sucede. El proyecto Cost of War advierte que si los estadounidenses no tienen en cuenta las verdaderas consecuencias de tales guerras, la nación corre el riesgo de entrar en otra batalla interminable. En otras noticias, la versión de la CDC de la Unión Europea anunció el 2 de septiembre que no hay una necesidad urgente de implementar inyecciones de refuerzo de la vacuna COVID-19. La agencia de la Unión Europea dijo que la evidencia actual no indica que las personas completamente vacunadas necesiten otra dosis y que las dosis adicionales solo deberían considerarse para personas con sistemas inmunológicos severamente debilitados. Esto es diferente de lo que las agencias federales de salud le han dicho al público estadounidense. La semana pasada, los funcionarios de salud de los CDC y la FDA impulsaron las inyecciones de refuerzo de la vacuna COVID-19 y establecieron el 20 de septiembre como fecha límite. A medida que se implementan las vacunas de refuerzo, las personas expresaron su preocupación de que las dosis adicionales cambiarían la definición de lo que significa estar completamente vacunado. En Israel, uno de los países más vacunados del mundo, los funcionarios de salud declararon recientemente que las personas que han recibido 3 dosis, no 2, están completamente vacunadas. Los titulares de pasaporte de vacunas de Israel deben recibir una tercera dosis de la vacuna Pfizer dentro de los 6 meses posteriores a su segunda inyección o podrían perder su estado de vacunados. El famoso cientista demócrata, el senador Joe Manchin, ha logrado irritar a sus colegas demócratas. Hizo un llamado al Congreso para que deje de gastar los 3,5 billones en su agenda socialista. Bueno, Manchin hizo las declaraciones el 1 de septiembre en la cumbre empresarial anual de la Cámara de Comercio de Virginia Occidental. Dijo que dado la situación que el país se enfrenta en este momento, como la inflación, las nuevas oleadas del coronavirus y la salida fallida de la guerra afgana, entonces pide a sus colegas y a todo el Senado que presionen el botón de pausa en los 3,5 billones. Plenamente consciente de la tensión que su posición podría crear dentro del Partido Demócrata, Manchin dijo que, y le cito, sé que se van a volver locos ahora, ya que lo que digo va dirigido para todo mi caucus en Washington, pero lo estoy pensando desde el punto de vista de donde estamos hoy como nación. Esta declaración se duplicó en un comentario en The Wall Street Journal el jueves titulado ¿Por qué no apoyaré gastar otros 3,5 billones? Manchin también dijo que si bien la nación enfrenta una serie de desafíos sin precedentes e inevitablemente enfrentará crisis adicionales en el futuro, algunos miembros del Congreso tienen la extraña creencia de que hay una cantidad infinita de dinero para hacer frente a cualquier crisis actual o futura y que gastar billones y billones tendrá consecuencias negativas para el futuro. Estoy en desacuerdo.
Sensatas declaraciones del senador. Y es que las principales preocupaciones que tiene Manchin contra el gran plan de gastos son la inflación, la deuda nacional récord y las consecuencias de agregar varios billones de dólares más. Él describe la cifra de 3, billones como artificial, diciendo que independientemente del partido político, los líderes electos son enviados a Washington para tomar decisiones difíciles y no simplemente seguir adelante para llevarse bien. Dijo que por su parte no apoyará el proyecto de ley de 3,5 billones o en cualquier lugar cercano a ese nivel de gasto adicional y sobre todo sin ninguna claridad de por qué el Congreso elige ignorar los graves efectos de inflación y deuda que tendrían en los programas gubernamentales existentes. Con la fuerte oposición de Manchin a la principal agenda socialista de los demócratas, su gran plan de reconciliación presupuestaria podría quedar varado. Y con esta noticia llegamos al final de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Te agradezco tu apoyo y también te invito a que te sumes a nuestra sala de chat en Telegram si aún no lo has hecho, así como seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Por tu apoyo y tu tiempo, muchísimas gracias. Hasta la próxima.